Buenas tardes, amigos que me escuchan, que me ven en todo el mundo. No pensaba hacer un video en vivo hasta el próximo viernes a las 7 de la noche, pero quedaron muchas cosas pendientes y hubo una amiga llamada Arlenia Paul que me preguntó que cómo yo creía que se resolvería el problema con los haitianos. Dije en aquella ocasión, y lo repetí varias veces, que el problema de los haitianos es un problema político y debe resolverse de manera política. Pero que me faltó decir que para resolverse el problema político no se debe contar ni con los políticos haitianos, ni con los políticos canadienses, ni estadounidenses, ni venezolanos, ni en ninguna parte del mundo. Es un problema político que debemos resolverlo los dominicanos de manera política. Quizás no se entiende bien el término político en este caso. No es que se tomen guaguas anunciadoras y etcétera, y se hagan propagandas y proclamas y se exhorte a que se haga tal cual cosa. No. Políticas en el área económica, en el área migratoria y una reingeniería a nivel de la sociedad dominicana y de los elementos que constituyen el parque, vamos a decir, el parque financiero y el aparato productivo nacional. Porque fíjense ustedes, Haití es un país que carece de organización. Podemos decir que es un estado total y absolutamente fallido en todo el sentido de la palabra. La élite haitiana, los ricos haitianos, que son ricos, señores. En Haití solamente hay dos clases sociales. Una que es inmensamente rica, asquerosamente rica, y otra que es asquerosamente pobre. La clase rica haitiana tiene su registro civil, tienen su servicio de salud, tienen buena educación, tienen todos los privilegios. La otra gran masa, que es la inmensa mayoría pobre, carece de todos esos servicios. La clase intelectual haitiana, que es la rica, la poderosa, tiene conciencia y sabe bien qué está haciendo. Los pobres, la masa pobre, es ignota, analfabeta, y no sabe ni dónde tiene el ombligo. Créanlo. Fíjense ustedes que todo el haitiano que sabe leer y escribir, que tiene educación, ¿dónde está? ¿Dónde se queda? Se va a trabajar a los hoteles de bávaro donde, como hablan inglés, francés y hasta otro idioma más, que puede ser el portugués o el alemán, encuentran trabajo. Los otros que tienen educación media se quedan en la capital, en Santiago, y buscan hacer negocios. Pero la gran masa ignota, analfabeta, se va a los campos a trabajar en las fincas arroceras, en las fincas plataneras, en las ganaderías. Se dedica a la construcción, a picar piedra, a hacer los trabajos pesados. Esos trabajos pesados que los dominicanos, ya sea porque no se le ofrece la cantidad de dinero apropiada, por el jornal, que es la excusa que siempre se da, o porque simplemente la mayoría de los dominicanos encuentran mejor pararse en una esquina a dedicarse a motoconchos. El motoconchismo ha desplazado multitud de campesinos de los campos, valga la redundancia, hacia las ciudades. Los dominicanos se dedican al motoconcho
y no hay quien les hable de coger un machete aunque le paguen 1,000 pesos diarios de jornal. Corríjame si me equivoco. Quizá aparezca uno que otro y diga, bueno, si a mí me pagan tanto, yo me voy. Señores, no es lo mismo estar en una esquina haciendo cuentos, enamorando a todas las mujeres que pasan por ahí, a veces con insultos inapropiados, piropos inapropiados y groserías, que estar picando piedra en una calle en que le pagan a 2,000 pesos diarios, o estar pegando bloques en una construcción mezclando arena, o tumbando palmas en la palma africana, o cargando sacos en la finca que tiene Joséito Jacín por ahí por el valle. Pues créanme ustedes, los ricos dominicanos, esos mismos que se escudan en el nacionalismo y son de que patriotas, que están en esos partidos de ultraderecha de allá del país, son los mismos que emplean a los haitianos en los campos a trabajar. Vamos a ver. El flamante senador de San Pedro de Macorís, Joséito Jacín, tiene una finca por allá en la zona de Yanigua, en el valle, ha comprado muchísima tierra. Vayan a ver si el 90% más de los empleados que tienen no son haitianos ilegales. Y así visiten las fincas de todos, para que ustedes vean que están llenas de haitianos ilegales, trabajando, haciendo lo que sea. Aún en la minería informal que hay en la zona del valle, sacando el ámbar, la mayoría de los holladores de ámbar vinieron a ser los haitianos. Pero ese haitiano que holla ámbar, que pica caña, que trabaja construcción, que corta arroz, que siembra, que limpia los establos en las lecheras, no es un haitiano, señores, educado, no es un haitiano con formación política, es casi una bestia, un individuo primitivo que solamente sabe trabajar para comer, que si usted lo pone a la orilla de un río, le tumba todos los árboles y les hace carbón porque no tiene conciencia, es una masa ignota y eso la hace, señores, peligrosa. Créanme, es peligrosa. Porque a un individuo así se le lava el cerebro y se le dice que los dominicanos son sus enemigos, que lo están explotando y que todos esos dueños de finca son explotadores y que así estaban ellos en la época de la esclavitud francesa. Créanme, las primeras víctimas de esa masa ignota son esos traidores que los están empleando en los campos. Créanme. Entonces, como ha pasado muchas veces, mujeres, damas, señoras que tienen haitianos de criados que los emplean para que le bañen los perros, le limpien la caca de los perros y todo, terminan asesinándolas. Ha pasado varias veces. Porque un individuo con mentalidad primitiva piensa con el estómago. Mata para sobrevivir, señores. Y esa es la realidad. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema? Hay varias vías. Quizás los más radicales dirán, bueno, vamos a cogerlos a todos y hacer una limpieza étnica como hicieron en la ex Yugoslavia. ¿Verdad? Bonito. Pero esos que dicen eso, que hablan de coger los machetes y matar, hablan, pero no va ninguno y toma la iniciativa. Quizás busca un par de tontos para que hagan el trabajo sucio. No. Entonces, si no existe con quién negociar en Haití, con quién tratar el problema haitiano, ¿con quién lo vamos a tratar? Miren, existen 2 o 3 clases de haitianos en República Dominicana. El haitiano que lo es por sangre, es decir, todos son por sangre, pero vamos a especificar este asunto. Que es el haitiano que sus padres y abuelos llegaron al país entre 1930 y 1990, en la época en que el CEA todavía era el CEA, antes de que fuera desmantelado
antes de que fuera destruido el Consejo Estatal del Azúcar y los batalles se convirtieran en pueblos fantasmas, los barracones, y quedaran unos cuantos ancianos abandonados ahí, a su suerte. Esos haitianos que nacieron, crecieron, se educaron aquí, que ahora mismo son abuelos, algunos de ellos hasta abuelos son de esos muchachos, no tienen ningún contacto con Haití, no saben nada de Haití. Ahora, ¿vamos a nacionalizarlos? No, pero sí, sería prudente regularizarlos a esos que demuestren que son descendientes de esos cañeros. De los 3 millones y pico de haitianos que hay en el país, quizás esos son 200.000 o 300.000, no más de ahí. Esos serán los que cualifican. Ahora, ¿qué hacemos con el resto? Simple. Vamos a repatriarlos como hacen en todos los países civilizados que tienen su derecho y que si cumplen con los requisitos migratorios que cualquier país tiene, se haga. Pero ¿sabían ustedes que si se hace una repatriación masiva, precoz, es decir, sin planificación, la economía del país se va a pique? ¿Sabían ustedes que se cae la producción de arroz? Se cae. Se cae la producción de granos, de habichuelas, de todo eso se cae. O sea, la agricultura dominicana colapsa. Colapsa la industria de la construcción. Colapsa el sector ganadero. Es decir, se va la economía del país, el país a pique. Ahora, yo soy partidario de los plebiscitos. Vamos a hacer una encuesta entre todos los dominicanos que no tienen un trabajo formal, es decir, que están dedicados al motoconcho, que no son profesionales, que viven en los barrios de la capital de San Pedro, de Santiago, que viven del chiripeo. Hagamos una encuesta entre ellos y preguntémosle si están de acuerdo con que sacan a los haitianos ilegales todos del país. Entonces, una pregunta, ¿estaría usted dispuesto a ocupar los puestos de trabajo que estos haitianos están haciendo de manera informal? Si dicen que sí, comprometerlo ahí. Entonces, por cada haitiano que se saque de trabajar en las arroceras, de la ganadería, en la construcción, meter un dominicano de esos, para que muestren su patriotismo, construyendo el país, trabajando por el país. Porque es fácil hablar por la boca, como aquí muchos, aquí en Estados Unidos, de estos racistas americanos, que creen que sacan a los mexicanos, centroamericanos, que los saquen esto. Pero si sacan a toda esa cantidad de trabajadores que están en el sur del país, en Arizona, Nuevo México, Texas, etcétera, la agricultura, la parte se va a pique. Y miren que aquí está un poquito más mecanizada, pero hay productos que se cosechan, se cultivan a mano. Entonces, una política de repatriación, de regularización, tiene que hacerse tomando en cuenta el aparato productivo nacional, que ahora mismo está en manos de ese grupito de oligarcas apátridas, que no le importa un carajo el país, que usan a los haitianos para esas labores, pero que como quiera que sea, arroja riquezas al país. Entonces, queremos un país que colapse, que se vaya a la ruina por una política imprudente. No. Entonces, vamos a planificar esto. Ok, sacamos a los haitianos, regularizamos a esos 200.000, 300.000 haitianos que nacieron y crecieron en Dominicana, que no tienen ningún vínculo con Haití, que no llegan a 300.000. Ok. Y a los otros 2 millones y pico, vamos a sacarlos. Muy bien. Pero ¿cómo impedimos que entren? Porque uno saca por Barahona, por aquí o por Dajabón, saca 200 haitianos y por Maipioró, por Enrique
por el monte. Si los que pasan por la frontera, porque la Guardia Fronteriza, el CESFRON y todo lo que manden, son una partida de corruptos. ¿Sí? Y ustedes dirán, ay, que le pagan tan poco. Señores, el militar, del rango que sea, que acepta dinero para dejar pasar un contrabando o a personas ilegales, es un inmoral. Y en un país que se respete, se le pasa un consejo de guerra. Pero hay respeto. Entonces, para lograr blindar la frontera, tendremos entonces que crear una guardia fronteriza nueva, totalmente nueva, sacar desde el raso hasta el militar de más alto rango que esté ahí, porque, señores, el militar de alto rango como el teniente, el coronel, el capitán, general que promueven a comandar un puesto fronterizo, ya encuentra una maquinaria corrupta, cleptocrática montada ahí, y el principal charlatán que comienza a pasar a los haitianos y pasarle y darle dinero al raso, a pasarle al sargento y al cabo, etcétera, etcétera, es el de menor rango, que es el que tiene contacto con un mafioso dominicano, supuestamente dominicano o haitiano, que es el jefe de la banda de traficantes de personas. Entonces, no se hace nada con cambiar el estado mayor no, hay que cambiarlos a todos y meter gente. Es más, si hay que contratar un 200,000 soldados chinos que no hablen ni español ni patuá y ponerlo en la frontera, pagarle a una empresa privada que lo haga, vamos a hacerlo. Hay que hacerlo. Porque lamentablemente los militares dominicanos han perdido la noción de patria y de nacionalidad. ¿Estarán pensando con el estómago? ¿O están contagiados con el virus cleptocrático? Una vez hice un planteamiento que escribí de crear un muro en la frontera. Pero no un muro de estilo Trump y el muro al que están hablando los nacionalistas, la gente de Vinci y compañía, que es probable que Vinci tengan varios haitianos, decenas de haitianos trabajando en sus fincas en San Francisco de Macorís. Lo más probable, no estoy seguro, pero puede ser. Un muro industrial. Mover a las empresas de zona franca que están ahí haciendo nada, prácticamente en San Pedro, en San Isidro, Santiago, muchas de ellas moverlas con estímulos a la frontera, crear nuevas empresas y hacerle dos entradas, una por el lado haitiano y otra por el lado dominicano. Y tener 50-50, 50% de trabajadores dominicanos, 50% de trabajadores haitianos. Dirán usted que es una utopía, pero puede funcionar. Cuando el haitiano termine su turno de trabajar, da la vuelta para su Haití. El dominicano regresa. Y que esos trabajadores haitianos puedan pasar para el otro lado, a menos que sea con un permiso y que demuestren que es un compromiso familiar, de salud o algo de vida o muerte. Usted vino y trabajó, váyase para su país. Se va. ¿Cómo hace la frontera de Israel y Palestina? En Israel trabajan cientos, o sea, miles de palestinos van y entran al territorio israelí, trabajan y en la tarde regresan a su territorio. ¿Por qué? No puede ocurrir lo mismo. Entonces, aquí mismo en Estados Unidos, por ahí por el puesto fronterizo de Ciudad Juárez y otros más, cientos de trabajadores mexicanos entran todos los días a este lado, trabajan y se regresan. ¿Ustedes saben que eso existe? Existe. Todo está en la voluntad política. Voluntad política. Porque no es promoviendo, como muchos quieren promover, que se haga una masacre. ¿No?
que se saquen a palos y a machetazos, que se pague con la misma moneda. No es sembrando falsos rumores y noticias falsas como anda una por ahí diciendo que el gobierno dominicano está invirtiendo que yo cuántos millones en una bandera mixta. Vamos de ser tan ridículos. Vamos a hacer una promoción de valores, nuestros valores patrios, pero de manera racional, ecuánime, acorde con los tiempos en que vivimos. ¿Ustedes me entienden? Ahora que me diga uno de ustedes, o que me diga que aparezcan los grupos patrióticos estos, porque hay dos grupos de patriotas. El patriota que es racional, que entiende que tenemos un problema, que los haitianos representan un problema, una carga pesada para el Estado Dominicano, que no podemos cargar, porque un país puede echarse otro encima, y que hay que buscar una salida salomónica, ¿eh? Y otra que solamente viven echando maldiciones y deseando que se mate y creando falsos rumores y etcétera. Señores, yo entiendo que hay muchos haitianos, muchos haitianos que son unos delincuentes, gente de mal corazón, de principios inexistentes prácticamente, compatibles con la humanidad, con la civilización. Yo sé lo que es tener vecinos haitianos. Yo sé lo que es tener una familia haitiana al lado de un pedazo de tierra que tú tengas, que lleguen y se vayan y te tiren la mierda para allá. Que te entren a comerse los mangos y se te caiga en la mata en el tronco de la mata de mango. Que te piquen los alambres para entrar por ahí. Yo sé lo que es tener una familia, unas 2 o 3 familias en esta condición y que haya un padre, un cura católico, hijo de su maldita madre. Como el español que estaba en el puerto, Antonio Mora, que los proteja. Y como el otro, ¿cómo se llama? Que estaba en los llanos. Ni me acuerdo del nombre de ese charlatán. Que los proteja. ¿Eh? Y yo sufrí, yo sé lo que es eso. Ninguno de ustedes ha tenido que estar en una camilla examinando haitianas acabadas de llegar de Haití, que ni con 3 mascarillas. Ya ustedes saben de lo que estoy hablando. Yo sufro todo eso. Pero voy yo a fomentar que se vayan a linchar haitianos. No, no y no. Vamos vamos a diseñar una política acorde con la humanidad. Ahora, también digo otra cosa. Yo no confío en que ningún partido de los que están aspirando a ocupar la presidencia, el gobierno dominicano, ni el que la está ocupando, tenga el poder ni la voluntad política para trazar esas políticas de las que estamos hablando. ¿Sabe por qué no la hacen? Porque la mayoría de esos políticos, de esos senadores y diputados, son dueños de fincas o de empresas constructoras o de arroceras, ganaderas, y emplean mano de obra barata y legal haitiana. ¿Entiendes? ¿Y quién va a molar cuchillo para su propia garganta? Ustedes piensan que Josecito Jacín, por ejemplo, que emplea muchísimos haitianos en sus fincas que tiene en el valle, la que tiene en otras partes, va a apoyar como senador una resolución de que en una semana, en 2 semanas, saquen todos los haitianos del país, dije los ilegales. No lo va a hacer.
ni lo va a hacer Kike Antún, ni lo va a hacer Reinaldo Pared, ni lo va a hacer, ¿cómo le digo? El Abinader, ni Miguel Vargas. Ninguno de esos políticos va a trabajar líneas, o senadores, o diputados, para que aprueben políticas en ese sentido, porque no les conviene. Entonces, estamos ante un grupo de cleptócratas, es decir, de ladrones. Ladrones, ladrones, cleptócratas, que solamente ven por sus intereses y les importa un carajo lo que pasa con el país. Entonces, esta es la manera, o una de las formas que podemos resolver ese problema. Otra cosa, tenemos muchos sectores, grupos de facto, no solamente el empresariado, no solamente los productores agropecuarios, los grandes, los latifundistas. Tenemos también a un sector importante de la Iglesia Católica encabezado por el obispo Osoria, que siempre ha sido un pro haitiano toda su bendita vida. Toda su vida, y fue puesto ahí por el Papa Francisco, ¿eh?, a petición de todas las ONGs, los jesuitas, el Centro Bonó, para que haga su trabajo, y dirige una serie de curas apátridas, porque hasta el padre Pelú ese, Rogelio, que se le pide en serio, hay videos y fotografías donde está cruzando haitianos por la frontera. Y el padre Regino es uno de los cabecillas que está trabajando en ese sector de la frontera. Y una serie de pastores evangélicos haitianos y rayanos, o sea, mestizos, que están trabajando todos unidos en ese asunto. Entonces, tenemos esos enemigos del país, de la patria, en la iglesia católica y en las iglesias evangélicas. No todas las iglesias evangélicas, no todos los curas católicos. Vamos a ser claros. Por un sector importante de ambos iglesias trabajando ahí. Entonces, según van las cosas, si no ponemos cartas en el asunto, vendrán las decisiones drásticas. Quizá ustedes no estén al tanto de lo que estaba pasando en estos últimos tiempos en Birmania, entre Birmania y Myanmar, con una minoría musulmana llamada los Rohingya. Son una minoría étnica que está en la frontera de Myanmar y de Birmania. Los budistas birmanos, el ejército de Birmania, comenzó a perseguir a esa gente, a masacrarlos y a matarlos. Una masacre. Y nadie dijo nada hasta estos últimos días en que fue el Papa por esa zona y se está tratando de resolver la situación, pero ¿cuántos cientos de miles fueron masacrados? Entonces, llegará el momento en que será un asunto de decidir a causa de las políticas equivocadas, a causa de la poca voluntad y falta de braguetas, de testículos, de gónadas del presidente que tenemos y del partido que lo soporta, sus dirigentes, y de las Fuerzas Armadas, que lo que tenemos son políticos de los altos puestos castrenses, políticos, no militares de carrera, porque los militares de carrera o los jubilaron o los tienen sin poder, que no pueden hacer nada y ponen politiquillos, ¿sí?,
ahí al frente. Las Fuerzas Armadas están llamadas a no consultar con el Poder Ejecutivo cuando se trata de que la patria está en peligro. Y este peligro inminente que nos está acabando, que nos está corroyendo, socavando las bases mismas del país. No es violento, es subrepticio. Y las Fuerzas Armadas están llamadas a poner un alto, no consultar al Poder Ejecutivo y actuar, pero no lo van a hacer, porque hay políticos al frente de las Fuerzas Armadas y están subordinados al Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo que desde hace tiempo viene traicionando el interés nacional. Y créanme, si viene otro partido, vuelve reformista o el PRM o quien sea, van a seguir lo mismo, porque esto es una cleptocracia, un régimen corrupto, sostenido en la ilegalidad. Entonces, va a llegar el momento en que se va a tener, van a decir, o ellos o nosotros. Entonces, lo que hacen los israelitas con los palestinos, que se les va la mano cada rato. Y mucha gente vive juzgando eso. Y que ponen control de la frontera y que registran a todo palestino que va a entrar. ¿Saben por qué registran a los palestinos que van a entrar para Jerusalén? Esa zona. Porque no se ve el caso que vaya un israelita y cruce para el lado palestino encargado de bombas y después te lleve en una escuela, en una cafetería, en un restaurante, en un parque. Son los palestinos que van y se revientan en el lado israelita. Pues los registran y ponen controles. Entonces, el país que no guarda sus fronteras, que no protege la entrada a su país, termina siendo absorbido y en el colapso total. Así que vamos a ser claros en este asunto. No somos racistas ni somos anti-haitianos. Somos sencillamente dominicanos que nos duele el país. Y mucho. Y quizás te va, ¿por qué no hablan de los venezolanos que están allá, de los colombianos, chinos, muchos ilegales que hay allá? Sí, esos son ilegales. Pero tú nunca vas a ver a un venezolano, ni a un chino, ni a un colombiano, ni a un italiano, los que están allá, de cualquier otro país, haciendo protestas, reclamando nacionalidad y derechos. Como tampoco usted ve aquí ningún dominicano en Estados Unidos, ni ningún chino, legal o ilegal, reclamando derechos que no tiene. Entonces, hay que establecer líneas de respeto. Nuestra propuesta es buscar una salida política y salomónica al problema haitiano. Legalizar, reconocer a los 200,000 o 300,000 haitianos, hijos de haitianos, de braceros haitianos que nacieron y crecieron en el país, que no tienen ningún vínculo con el país, y buscar la manera lógica, recta, correcta y humana de repatriar a los 2 millones y pico que están de manera ilegal, pero sustituir esa mano de obra barata ilegal por mano de obra barata dominicana, aunque sea con el garrote atrás. ¿Entiendes? Yo propongo que se haga un censo de población para que se identifique en las ciudades grandes, los barrios, el origen de cada persona que está viviendo ahí. Se haga un censo, diga, señores, ¿cómo te llamas? Fulano de tal, ¿de dónde usted? Ah, yo soy de Atomayor, de un campo de Atomayor llamado La Sierra. Ok. ¿A qué usted se dedica? Ah, yo era agricultor, yo sembraba maíz, yuca, patata, vivía
de esas cosas. ¿Y por qué está aquí? Bueno, porque se enfermó un muchacho y tuve que vender la tierra y no tenía nada que hacer. Y vine para acá, para la capital, y encontré aquí esta ranchita, un solar, y me mudé aquí en esta rancheta. ¿Y qué estás aquí? Bueno, lo que aparezca. Yo vivo chiripeando, salgo por la calle, recojo cartones, limpio patio, etcétera. Y usted, si usted, señor, le dan tierra en el campo, le proporcionan los medios, usted regresa. Oh, ¿cómo no? La respuesta que va a dar, anótelo ahí. Y él iba a pensado que aparezca el gobierno con un camión frente a la casa. Le diga, fulano de tal, sí, móntese con tu familia aquí. Vámonos. ¿Qué? Tiene 50 taras de tierra en Atomayor, una casa con servicios de agua, luz, un almacén que le va a dar la comida durante un año hasta que usted produzca, y un subsidio para el gas, para lo que sea. Sacarlos, desarrabalizar las ciudades. Los campos están vacíos, señores. Usted no ve un dominicano. Entonces, los lugares que los dominicanos abandonan, van a ocupar los haitianos. Lógico. ¿Y quién si llega a un sitio y encuentra una casa abandonada, una tierra abandonada, sin nadie ahí, y no la va a ocupar? Dígame. Aquí mismo, en esta ciudad de Filadelfia, donde vivimos, las casas que están abandonadas, usted le encuentra llena de gente que se muda ahí y viven ahí hasta que lo detecten, lo sacan, pero se mudan ahí. Y estamos en Estados Unidos. Así que vamos a ver si pensamos de manera racional, pensamos como dominicanos, como seres humanos, ¿eh? Que somos, y buscamos la mejor salida a este problema que nos está afectando. Pasen buenas tardes y hasta el viernes si Dios quiere.